Emiten un comunicado en las últimas horas Asofondos, el gremio de fondos privados de pensiones, y Fasecolta, el gremio de las aseguradoras, tiene los dos sellos, alertando por un borrador de decreto del gobierno que podría afectar a casi 20 millones de trabajadores en Colombia que estamos buscando tener pensión algún día. La alerta, Víctor, es porque habría que aportar más, habría menos pensionados y estarían en riesgo recursos de pensiones por invalidez y sobrevivencia. Sí, Néstor, esto está también muy relacionado con los incrementos que viene presentando desde finales del gobierno Duque el salario mínimo en Colombia y que después se ha profundizado en este periodo del presidente Gustavo Petro, porque el salario mínimo está subiendo muy por encima de dos parámetros relevantes a la hora de asegurar pensiones, que son la inflación y la productividad. Las aseguradoras que participan también en este sistema privado de pensiones, pues pueden asegurar esa parte del incremento en el salario mínimo porque pueden tener certidumbre sobre esas variables económicas, pero no pueden asegurar lo que sube de ahí para arriba, porque eso depende de muchas cosas, de factores políticos y demás. Entonces, sobre eso es la alerta, porque este decreto lo que busca, Néstor, es esa parte que tiene que ser compensada por el gobierno nacional, por factores políticos, la quiere disminuir el gobierno nacional, quiere hacer un menor traslado de plata a las aseguradoras y eso pone en riesgo el aseguramiento, rentas vitalicias, pensiones por invalidez, pensiones por sobrevivencia y demás, y alejaría la posibilidad de los colombianos de obtener una pensión. Como se dan cuenta, es un poquito de carambola. Doctor Andrés Velasco es presidente de los fondos privados de pensiones. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Víctor, y a todos allá. ¿Qué es eso de deslizamiento del salario mínimo, doctor Velasco? Néstor, esa es la diferencia entre el aumento del mínimo, que se hace todos los años a través de la mesa de concertación, y la inflación y la productividad, que son las variables económicas, técnicas sobre las cuales debería recaer esa decisión. Hay una diferencia que tiene un componente discrecional, que tiene un componente de concertación muchas veces o algunas veces, y muchas veces es simplemente un componente político que se le pone al salario mínimo. Entonces esa diferencia genera un descalce en las bolsas que las aseguradoras tienen para garantizar las rentas vitalicias, las mesadas de los pensionados en Colombia, y eso debe ser compensado. El gobierno está intentando, mediante un decreto, reducir esos montos, y eso pone en riesgo, por supuesto, una cantidad de cosas en el sistema pensional. El gobierno publica ese borrador, todavía no es un decreto oficial, digamos, estamos hablando de una intención formalizada en un borrador. ¿Para ahorrarse cuánta plata, doctor Velasco? Pues dependiendo el año, dependiendo del aumento del salario mínimo, qué tan grande es la diferencia, ese por supuesto el giro que el gobierno tiene que hacer para compensar a las aseguradoras. Este año está cerca de los 2 billones de pesos. Entonces serían, sí, y serían entonces unos 600.000 millones de pesos dependiendo del ajuste del salario mínimo. Luego yo ahí le quiero preguntar, doctor Velasco, ¿por qué entonces, si esto, digamos, es tan oneroso y costoso para el gobierno, está el propio gobierno proponiendo un incremento del salario mínimo que sea superior a los 2 dígitos, cosas de más del 10 o del 11%, que por los demás está lejísimos del aumento en el costo de vida y también de la productividad laboral? Sí, realmente el salario mínimo tendría que tener unas bases económicas para poder fijarse. Nosotros tenemos una realidad en la que el 75% de la población colombiana no puede soñar con ganarse un salario mínimo porque no encuentra a quien se lo pague. Está en la informalidad, está en el desempleo, y por eso también pues se han hecho llamados desde diferentes frentes para que desde esa mesa de concertación se tengan en cuenta pues los criterios técnicos. Pues doctor Velasco, aquí entonces ya le entendí, lo que usted quiere decir es que el gobierno busca con este decreto ahorrarse una plata, seguramente por el apretón fiscal, y dejar de trasladarle unos recursos que anualmente le venía trasladando a este sistema pensional privado donde participan las aseguradoras. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia sobre esos 20 millones de colombianos que están afiliados a los fondos de pensiones? Porque necesitamos construir un ahorro, ¿sí? Una plata acumulada a lo largo de nuestra vida laboral, llegar a ciertas semanas, pero no sé si este tipo de elementos, ahorros, semanas, montos de las pensiones se podrían ver afectados con esta decisión del gobierno.
Sí, definitivamente los efectos son muy, muy nocivos o serían muy nocivos en caso de perfeccionarse ese decreto como está proyectado para los trabajadores colombianos, porque en síntesis habría menos pensionados, que es un gran problema en Colombia. Solamente el 25% de los colombianos logran pensionarse. Segundo, las personas que pensaban poder pensionarse con más de un salario mínimo tendrán una reducción del 20% en sus mesadas. Y tercero, ponemos en riesgo el aseguramiento previsional, que es lo que nos cubre a los trabajadores contra los riesgos de incapacidad, y invalidez y muerte. Sí, ¿cuántos pensionados hay hoy por invalidez y también por sobrevivencia? ¿Cuántas pensiones desde el régimen privado se entregan actualmente? ¿Cuánto suma eso en plata? ¿Y qué pasaría si eso después entonces lo asume solito el gobierno, ya que se encartó con esto, doctor Velasco? Un poco las cifras son las siguientes. En los últimos años se han pensionado en total 141.000 colombianos. Si ese decreto hubiera estado como fue publicado en vigor, si ese decreto hubiera estado en vigor, realmente solamente se hubieran podido pensionar 6.000 personas. O sea, el efecto del proyecto de decreto es muy importante, porque lo que hace es que desfinancia las rentas vitalicias y vuelve más difícil pensionarse. Entonces les pongo un ejemplo. Si una persona antes lograba acumular en su cuenta de ahorro individual 350 millones de pesos y con eso comprar una renta vitalicia para un salario mínimo, con el proyecto de decreto como está, eso ya costaría 450 millones de pesos. O sea, una persona tendría que acumular. Sí, señor. Doctor Velasco, cuando ustedes hablan de 18, 19 o hasta 20 millones de colombianos afectados, ¿a quiénes se refieren? ¿Quiénes están en ese grupo, por ejemplo? Estamos hablando de los colombianos que han confiado en las administradoras de fondos de pensiones como administradoras de su pensión. Recordemos que en la ley 100, al 95% de los colombianos les conviene estar ahorrando en las administradoras de fondos de pensiones. Pero no a los que están en el régimen de prima media. No, los que están en el régimen de prima media, todo el pasivo pensional es asumido por Colpensiones, es por la nación realmente, ¿no? Por los colombianos que pagamos impuestos. Entonces, todos los aumentos del salario mínimo pues van directamente al pasivo pensional, que va a ser una cosa que vamos a pagar los colombianos en el futuro. Entonces, el proyecto de decreto, si bien no afecta directamente a las personas que están en Colpensiones o que se van a pensionar por Colpensiones, sí afecta, por supuesto, el bolsillo de los colombianos tarde o temprano, porque las pensiones de Colpensiones son un pasivo pensional de la nación colombiana que pagamos a través de nuestros impuestos. Directamente, impuestos. porque es que el comunicado de Colpensiones, respondiéndole a ustedes, no sé si usted lo vio, de esta mañana, dice que no aplica a quienes tienen pensiones de prima media, es decir, a quienes estamos en Colpensiones. Correcto, sí, a quienes estamos en Colpensiones, la afectación de los ajustes del salario mínimo por encima de la inflación ya está siendo incluido en el pasivo pensional, porque recordemos que el sistema pensional de régimen de ahorro individual es un sistema que se autofinancia, que se financia por parte de los ahorradores colombianos, es un sistema sostenible. Mientras que el sistema de Colpensiones pues tiene un pasivo pensional de cerca del 100% del Producto Interno Bruto, que crece cada vez que hay un aumento del salario mínimo por encima de la inflación en la productividad. Como ese tema que usted acaba de mencionar tangencialmente, de un ahorro que crece, que tendría que crecer para cada persona que quiera un salario mínimo como pensión en el régimen privado, de 350 a 450 millones de pesos. Es que hay harta plata de diferencia, 100 millones de pesos. Eso al final, ¿quién tiene que pagar ese dinero? ¿Cómo se debe pagar? Los trabajadores colombianos deberán tener que cotizar durante mucho más tiempo. Nosotros calculamos que en promedio es más o menos 10 años más para poder lograr sumar el monto necesario para un salario mínimo, una renta vitalicia de un salario mínimo. Entonces, ese es de los efectos que causaría este proyecto de decreto, que implica menores pensionados. Claro, y es decir, nos tocaría trabajar 10 años más para conseguir ese ahorro y podernos pensionar. Y tengo una pregunta sobre la pensión por invalidez. Si queda descubierta de las aseguradoras y se materializa este decreto, ¿qué pasa con, no sé, Dios no quiera, una persona más o menos de mi edad que se accidente y no pueda volver a trabajar y merezca pues esa pensión por invalidez? Con este decreto, ¿qué va a pasar con esa persona y con su mesada hasta el día final de su vida?
Toda la razón, Víctor. Es un derecho y por supuesto es más que justo que una persona que ha estado contribuyendo pues esté cubierta. Sin embargo, con este decreto el seguro previsional, así se llama ese aseguramiento, queda con una prima tan cara que no es posible pagarlo con lo que la ley dispone para que sea pagado. Eso se llama un evento de falla de mercado y será responsabilidad del gobierno nacional entrar a solucionar esa falla de mercado con erogaciones fiscales muy similares a las que implica el ahorro que estarían produciendo en un principio. Nosotros calculamos que en los primeros 10 años serán unos 2 billones de pesos en promedio anual lo que cuesta ese seguro. El tema es muy técnico, pero termina reconociéndolo en el comunicado de esta mañana Colpensiones, que dice a qué actores sí impactaría el proyecto de decreto, y dice a las aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias en el RAIS, a los fondos privados y al Ministerio de Hacienda, que financia la cobertura cuando el deslizamiento es positivo. Doctor Velasco, gracias por acompañarnos, gracias por la explicación. La batalla sigue. Con todo gusto. Sí, señor. Y lo que queremos es una mesa técnica con el gobierno para contarle, mostrarle nuestros números y que entiendan que esto pues tiene efectos para que ojalá se mitiguen. Bueno, para eso es un proyecto de borrador, para que se abra una discusión. Gracias, doctor Velasco, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. 7 de la mañana, 10 minutos en Mañanas Blue.